Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. ¿Qué ocurre entonces cuando morimos? Es como si retornáramos a nuestro estado original. Todo se disuelve, mientras el cuerpo y la mente se deshilachan. Los tres venenos, ira, deseo e ignorancia, llegan a su fin, lo cual quiere decir que todas las emociones negativas, la raíz del samsara, cesan realmente, y entonces hay un hueco. ¿Y dónde nos lleva este proceso? A la base primordial de la naturaleza de la mente, en toda su pureza y sencillez natural. Ahora todo lo que le oscurecía queda eliminado y se revela nuestra verdadera naturaleza. Algo semejante puede ocurrir cuando practicamos la meditación y tenemos experiencia de dicha, claridad y ausencia de pensamientos, que indican a su vez que el deseo, la ira y la ignorancia se han disuelto momentáneamente. Según va muriendo todo lo que oscurece la mente, la claridad del Rigpa empieza a surgir y a aumentar poco a poco. Todo el proceso se convierte en un crecimiento de estado de luminosidad, enlazado con el reconocimiento de la claridad de Rigpa por parte del practicante. En el Tantra hay una actitud distinta hacia la práctica durante el proceso de disolución. En la práctica yógica de los canales, vientos y esencias, el practicante tántrico se prepara en vida para el proceso de morir, simulando los cambios de conciencia que se producen en el proceso de disolución, hasta culminar con la experiencia de la luminosidad o luz clara. El practicante también intenta ser consciente de esos cambios cuando se duerme, por lo que hay que recordar es que esta secuencia de estados de conciencia cada vez más profundos no solo presenta al morir, también se produce, por lo general, sin que nos demos cuenta, cuando nos quedamos dormidos o cuando viajamos de los planos de conciencia más vastos a los más sutiles. Algunos maestros han mostrado incluso que también se presenta en los procesos psicológicos mismos de nuestro estado de vigilia normal. La descripción detallada del proceso de disolución puede parecer complicada, pero si verdaderamente nos familiarizamos con este proceso, podemos obtener un gran beneficio. Los practicantes disponen de toda una gama de prácticas especializadas para cada fase de la disolución. Así, por ejemplo, se puede transformar el proceso de morir en una práctica de yoga gurú. En cada fase de la disolución externa, genera usted devoción al maestro y la reza, visualizándolo en los distintos centros de energía. Cuando se disuelve el elemento tierra y aparece el signo del espejismo, visualiza al maestro en el centro del corazón. Cuando se disuelve el elemento agua y aparece el signo del humo, lo visualiza en el centro del ombligo. Cuando se disuelve el elemento fuego y aparece el signo de las luciérnagas, visualiza al maestro en el centro de la frente. Y cuando se disuelve el elemento aire y aparece el signo de la antorcha,
se concentra por completo en transferir la conciencia a la mente de sabiduría del Maestro. Existen muchas descripciones de la fase del morir que difieren en pequeños detalles y en el orden en el que las presenta. Recuerdo que cuando murió Samten, el asistente de mi maestro, la secuencia fue muy pronunciada, pero pueden presentarse variaciones según los efectos de una determinada enfermedad sobre el moribundo y el estado de los canales, vientos y esencias. Los maestros dicen que todos los seres vivos, aun los insectos más pequeños, pasan por este proceso. Cuando se trata de una muerte repentina o accidental, también se produce, pero con suma rapidez. He comprobado que la manera más sencilla de comprender lo que ocurre durante el proceso del morir, con su disolución interna y externa, es concebirlo como un gradual crecimiento y amanecer de los planos de conciencia cada vez más sutiles. Cada uno de ellos emerge con la disolución sucesiva de los componentes del cuerpo y la mente. Conforme el proceso avanza gradualmente hacia la revelación de la conciencia más sutil de todas, la luminosidad base o luz clara. Los bardos. Bardo es una palabra tibetana que designa sencillamente una transición o un intervalo entre la conclusión de una situación y el comienzo de la siguiente. Bar significa entre y do quiere decir suspendido o arrojado. La base. A menudo oímos afirmaciones como: la muerte es el momento de la verdad, o la muerte es el momento en que por fin nos vemos cara a cara con nosotros mismos. Y ya hemos visto que quienes pasan por una experiencia de casi muerte a veces declaran que, mientras ven desfilar ante ellos toda su vida, se les formulan preguntas como: ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho por los demás? Todo esto apunta a una misma realidad, que en la muerte uno no puede escapar de lo que realmente es, ni de quién realmente es. Nos guste o no, se revela nuestra verdadera naturaleza. Pero es importante saber que hay dos aspectos de nuestro ser que se revelan en el momento de la muerte: nuestra naturaleza absoluta y nuestra naturaleza relativa, como somos y cómo hemos sido en esta vida. Según he explicado, en la muerte somos despojados de todos los componentes de nuestro cuerpo y mente, los cuales se desintegran. Cuando muere el cuerpo, los elementos sutiles y los sentidos se disuelven, y esto viene seguido por la muerte del aspecto ordinario de nuestra mente, con sus emociones negativas de ira, deseo e ignorancia. Al final no queda nada que oscurezca nuestra verdadera naturaleza, pues todo lo que en vida nublaba la mente iluminada se ha desprendido. Y lo que entonces se revela es la base primordial de nuestra naturaleza absoluta, que es como un cielo puro y despejado. Esto se llama el amanecer de la luminosidad base o luz clara, donde la propia conciencia se disuelve en el espacio de la verdad que todo lo abarca. El libro tibetano de los muertos dice a propósito de este momento: la naturaleza de todo es abierta, vacía y desnuda como el cielo, vacuidad luminosa, sin centro ni circunferencia. Amanece la pura
y desnuda Rigpa. Padmasambhava describe así la luminosidad. Esta luz clara, originada por sí misma, que desde un principio no ha nacido jamás, es hija de Rigpa, a su vez carente de padres. ¡Qué pasmoso! Esta sabiduría originada por sí misma no ha sido creada por nadie. ¡Qué pasmoso! Nunca ha nacido ni hay nada en ella que pueda causarle la muerte. ¡Qué pasmoso! Aunque es visible, no hay nadie que la vea. ¡Qué pasmoso! Aunque ha vagado por el samsara, no ha sufrido ningún daño. ¡Qué pasmoso! Aunque ha visto la budeidad, no le ha venido ningún bien. ¡Qué pasmoso! Aunque existe en todo lugar, no ha sido reconocida. ¡Qué pasmoso! Y tú todavía esperas alcanzar algún fruto distinto en otra parte. ¡Qué pasmoso! Aunque es lo más esencialmente tuyo, la buscas en otra parte. ¡Qué pasmoso! ¿Por qué ese estado recibe el nombre de luminosidad o luz clara? Los maestros tienen distintas maneras de explicarlos. Algunos dicen que expresa la radiante claridad de la naturaleza de la mente, su absoluta libertad de tinieblas y oscurecimientos, libre de las tinieblas de la ignorancia y dotada de la capacidad de conocer. Otro maestro describe la luminosidad o luz clara como un estado de distracción mínima, porque todos los elementos, sentidos y objetos de los sentidos se han disuelto. Lo que importa aquí es no confundirla con la luz física que conocemos ni con las experiencias luminosas que se desplegarán acto seguido en el próximo bardo. La luminosidad que se presenta en la muerte es el resplandor natural de la sabiduría de nuestra propia Rigpa, la naturaleza no compuesta presente durante todo el samsara y el nirvana. El amanecer de la luminosidad base o luz clara en el momento de la muerte es la gran oportunidad de liberación. Pero es esencial comprender en qué condiciones se da esta oportunidad. Algunos investigadores y autores modernos que escriben sobre la muerte han subestimado la profundidad de este momento. Como han leído e interpretado el libro tibetano de los muertos sin el beneficio de las instrucciones orales y el adiestramiento que explican plenamente su sentido sagrado, lo han simplificado en demasía y se han apresurado a sacar conclusiones precipitadas. De este modo, dan por sentado que el amanecer de la luminosidad base es la iluminación. Seguramente a todos nos gustaría identificar la muerte con el cielo o la iluminación, pero más importante que nuestros deseos es saber que el momento de la muerte solo ofrece una auténtica oportunidad de liberación si realmente hemos sido introducidos en la naturaleza de nuestra mente, en nuestra Rigpa, y solo si la hemos establecido por medio de la meditación y la hemos integrado en nuestra vida. Aunque la luminosidad base se nos presenta naturalmente de por sí a todos nosotros, la mayoría no estamos en absoluto preparados para su pura inmensidad, para la profundidad vasta y sutil de su desnuda sencillez. La mayoría no tenemos medios de reconocerla, porque no nos hemos familiarizado durante la vida con las maneras de reconocerla. Lo que ocurre entonces es que tendemos a reaccionar indistintamente
con nuestros temores, hábitos y condiciones del pasado, con nuestros antiguos reflejos. Aunque hayan muerto las emociones negativas para que aparezca la luminosidad, los hábitos de muchas vidas aún se conservan ocultos en el telón de nuestra mente ordinaria. Aunque al morir muere toda nuestra confusión, en vez de entregarnos y abrirnos a la luminosidad, en nuestro miedo e ignorancia nos retiramos y mantenemos instintivamente nuestro aferramiento. Eso es lo que nos impide utilizar verdaderamente ese poderoso momento como una oportunidad de liberación. Padmasambhava dice: todos los seres han vivido y muerto y vuelto a nacer un número incontable de veces. Una y otra vez han experimentado la luz clara, indescriptible, pero como están oscurecidos por las tinieblas de la ignorancia, vagan interminablemente en un samsara sin límites. La base de la mente ordinaria. Todas estas tendencias habituales, resultado de nuestro karma negativo, que han surgido de las tinieblas de la ignorancia, se almacenan en la base de la mente ordinaria. Muchas veces he intentado encontrar un buen ejemplo que me sirva para describir la base de la mente ordinaria. Si la podría comparar con una burbuja de vidrio transparente, con una finísima película elástica, un velo o una barrera casi invisible que oscurece la totalidad de nuestra mente. Pero acaso el símil más apropiado que se me ocurre es el de una puerta de vidrio. Imagínese que está sentado ante una puerta de vidrio que da al jardín, mirando a través de ella, contemplando el espacio. Parece que no haya nada entre usted y el cielo, porque no puede ver la superficie del vidrio. Incluso podría darse usted un golpe en la cara si se levantara y tratara de cruzarla sin darse cuenta de su presencia. Pero si la toca, verá de inmediato que hay algo que opone resistencia a los dedos, algo que se interpone entre usted y el espacio de afuera. Del mismo modo, la base de la mente ordinaria nos impide penetrar en la naturaleza de nuestra mente, comparable al firmamento, aunque podamos tener alguna vislumbre de ella. Como ya he dicho, los maestros advierten que existe el peligro de que los practicantes de la meditación puedan confundir la experiencia de la base de la mente ordinaria con la verdadera naturaleza de la mente en sí. Cuando reposan en un estado de gran calma y quietud, es posible que solo estén reposando en la base de la mente ordinaria. Es la diferencia que hay entre mirar el cielo desde el interior de una cúpula de cristal y mirarlo desde afuera, al aire libre. Tenemos que salir por completo del terreno de la mente ordinaria para descubrir y dejar entrar el aire fresco del Rigpa. Así pues, el propósito de toda nuestra práctica espiritual y la auténtica preparación para el momento de la muerte consiste en purificar ese obstáculo sutil e irlo debilitando y rompiendo gradualmente. Cuando lo ha roto por completo, nada se interpone entre usted y el estado de omnisciencia. La introducción en la naturaleza de la mente por parte del maestro atraviesa por completo la base de la mente ordinaria, pues es mediante esa disolución de la mente conceptual como se revela explícitamente la mente iluminada. A partir de ahí, cada vez que reposamos en la naturaleza de la mente, la base de la mente ordinaria se debilita. Pero, como comprobaremos,
El lapso de tiempo que podemos permanecer en el estado de la naturaleza de la mente depende enteramente de la estabilidad de la práctica. Por desgracia, es difícil deshacerse de los viejos hábitos y la base de la mente ordinaria regresa otra vez. Nuestra mente es como un alcohólico que puede dejar el hábito por una temporada, pero vuelve a recaer cuando se siente tentado o deprimido. Tal como la puerta de vidrio recoge los restos de suciedad de nuestros dedos y manos, la base de la mente ordinaria recoge y almacena todo nuestro karma y nuestros hábitos, y tal como hemos de limpiar una y otra vez el cristal, hemos de seguir purificando una y otra vez la base de la mente ordinaria. Es como si el vidrio fuera desgastándose y adelgazándose hasta que empieza a aparecer agujeros y el vidrio se disuelve. Por medio de nuestra práctica estabilizamos cada vez más la naturaleza de la mente, de manera que no solo se mantiene como nuestra naturaleza absoluta, sino que se convierte en nuestra realidad cotidiana. Y a menudo que sucede así, más se disuelven nuestros hábitos y menos diferencia hay entre la meditación y la vida cotidiana. Poco a poco se convierte usted en una persona capaz de cruzar la puerta de vidrio y salir al jardín sin obstáculo, y la señal de la base de la mente ordinaria se está debilitando. Es que podemos reposar en la naturaleza de la mente cada vez con menos esfuerzo. Cuando aparece la luminosidad base, lo fundamental será cuando hemos podido reposar en la naturaleza de la mente, cuando hemos podido unir nuestra naturaleza absoluta y nuestra vida cotidiana, cuando hemos podido purificar nuestra condición ordinaria y dar paso al estado de la pureza primordial. La duración de la luminosidad base. Amanece la luminosidad base. Para un practicante dura tanto tiempo como pueda reposar sin distracción en el estado de la naturaleza de la mente. Para la mayoría de las personas, no obstante, no dura más que un chasquido con los dedos. Y para algunos, dicen los maestros, el tiempo que se tarda en tomar una comida. La gran mayoría de las personas no reconocen en absoluto la luminosidad base y se suman en un estado de inconsciencia que pueden durar hasta 3 días y medio. Es entonces cuando la conciencia deja por fin el cuerpo. De ahí surgió la costumbre tibetana de procurar no mover ni perturbar el cadáver en modo alguno durante los 3 días siguientes a la muerte. Precaución especialmente importante en el caso de un practicante que tal vez se haya fusionado con la luminosidad base y esté reposando en ese estado de la naturaleza de la mente. Recuerdo que en Tíbet todo el mundo tomaba grandes precauciones para mantener un ambiente sereno y silencioso en torno del cadáver y no causar la menor perturbación, sobre todo si se trataba de un gran maestro o practicante. Pero incluso el cuerpo de una persona corriente suele dejarse sin moverlo hasta que han pasado 3 días, porque nunca se sabe si una persona ha logrado o no el conocimiento, y porque es dudoso el momento en que la conciencia se separa del cuerpo. Se cree que si alguien toca el cuerpo en determinado lugar, si le pone una inyección, por ejemplo, la conciencia puede verse atraída hacia ese punto, y entonces la conciencia del fallecido puede abandonar el cuerpo por la abertura más cercana, en lugar de la coronilla, y tener un renacimiento desdichado. Algunos maestros insisten más que otros en dejar yacer el cuerpo durante 3 días. Resplandor intrínseco.
Cuando surge la luminosidad base en el momento de la muerte, el practicante experimentado mantiene plena conciencia, se fusiona con ella y alcanza así la liberación. Pero si no logramos reconocer la luminosidad base, nos encontramos con el siguiente bardo, el bardo luminoso del Dharmata. Las enseñanzas sobre el bardo del Dharmata es una instrucción muy especial, específica de la práctica Dzogchen y atesorada durante siglos en el corazón de las enseñanzas Dzogchen. Al principio sentí algunos reparos en presentar públicamente esta enseñanza, la más sagrada, y, de hecho, quizás me habría obsesionado de hacerlo si no existieran precedentes. Pero ya se han publicado el libro tibetano de los muertos y algunos otros libros que hablan del bardo de la Dharmata y que han conducido a conclusiones ingenuas. Tengo la sensación de que es importantísimo y oportuno poner a disposición del público una explicación sin rodeo de este bardo, situándolo en su verdadero contexto. Debo señalar que no expongo en detalle las prácticas avanzadas de que se trata, puesto que ninguna de ellas podría aplicarse eficazmente jamás, bajo ninguna circunstancia, si no es con la instrucción y la orientación de un maestro componente y competente. Y cuando el compromiso y la conexión con el maestro se mantiene completamente puro, he recogido observaciones de muchas fuentes distintas para que este capítulo, que me parece uno de los más importantes del libro, resulte lo más lúcido posible. Espero que gracias a él algunos de ustedes puedan establecer una conexión con esta extraordinaria enseñanza y se sientan inspirados para investigar más a fondo y para emprender ustedes mismos la práctica. Gracias por escuchar Shigeru Tuzu y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Shigeru Tuzu les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente
se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad,